Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, en este tutorial vamos a terminar de realizar a la hermosísima Candy Candy. Vamos a hacer algunos detalles que nos hacían falta de su ropita, el cabello, los moños de la cara y varios detalles con la que la vamos a finalizar. La verdad es que quedó preciosa, estoy bien contenta porque ha tenido mucha aceptación y espero que se animen a realizar este personaje que es uno de los más queridos. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Les pido que den like en este momento, por favor. Con eso ayudan muchísimo al canal. Y si me mandan sus comentarios, yo siempre estoy al pendiente, siempre los respondo. Las invito a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram Cometa-shop -mx y TikTok Cometa Crochet. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo este detalle que tiene Candy Candy aquí en el pecho, en la parte frontal de su vestidito. Miren, van a realizar, en esta ocasión vamos a comenzar haciendo con el color morado. Todos los demás detalles los iniciamos en azul rey, pero ahora sí los vamos a comenzar en color morado. Van a montar 35 cadenas. Van a hacer una más para subir la labor y harán 35 puntos bajos. Y en la vuelta número 2, otros 35 puntos bajos también, pero ya en color azul rey. Una vez que lo tengan, lo van a unir acá atrás, amigas. No desde arriba, que les queden de la parte blanca donde termina la blusita, bájenla unas 2 vueltecitas y ahí con alfileres lo van a fijar para que quede pegadito, muy bien. Y de aquí miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente 10 vueltas contando a partir del color blanco del cuellito. Y allí van a ir colocando esta pieza. Tal vez tengan que jalar un poquito, pero es parte de que quede muy bien colocadito. Entonces ya nada más con los alfileres le dan forma para que se acomode perfectamente de esta manera circular. Muy bien. Vean cómo aquí debe de quedar bien cerquita, bien unido. Y lo que vamos a hacer es ensartar una aguja lanera con hebra de color morado y vamos a dar puntaditas aquí arriba y aquí abajo puntaditas en color azul rey. La sugerencia es que sea hilo delgado, ya sea que separen unas hebritas de la misma marca Sinfonía, que quede máximo de 2 hebras o incluso con hilo de coser, pero que no se note, ¿eh? Y con esos hilos delgados van a coser, o si quieren pegar con silicón también se puede. Una vez que ya colocaron esa pieza, vamos a hacer el moño que va enfrente del vestido de Candy Candy. Aquí yo con el color rojo granate ya monté 50 cadenas. Voy a hacer una más solo para subir la labor. Y me voy a regresar haciendo 50 puntos bajos. Ya sabemos que la última solo nos sirve para levantar la labor. Nos regresamos haciendo aquí 50 puntos bajos. Y vamos a hacer otras 2 vueltas más, las 2 y la 3, en las que también vamos a realizar 50 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Miren, aquí ya terminé, son solo 3 vueltas. Si ustedes quieren el moñito más ancho, pueden hacer 4 o hasta 5 vueltas. Lo van a acomodar de la forma en que están viendo en la imagen, vean. Si necesitan pausarlo, regresarlo las veces que sea necesario, adelante. Y van a dejar este crucecito aquí enfrente. Más o menos quiero mostrarles cuánto queda el cruce, por si ustedes desean hacerlo exactamente igual. Es importante que se vea un poquitín abierto, vean. Más o menos de aquí donde empieza el cruce es 2 centímetros y medio. De ese lado, de los 2 lados, que debe de quedar igual el crucecito. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo tienen bien acomodadito, que a ustedes les guste, lo van a unir de esta forma. Vean cómo bajé esa pieza un poquitito. Acomódenla tantas veces como ustedes crean necesario hasta que quede como a ustedes les guste, vean.
Ahí está. Vamos a acomodar de esta forma y aquí vamos a dar unas puntaditas para fijar. Ya que quedó bien, vamos a dar simplemente unas puntadas para fijar. Miren, aquí yo ya ensarté mi aguja lanera, ya le hice un nudo, vean. Y lo que voy a hacer por la parte de atrás, simplemente como les decía, dar unas puntaditas para fijar, para que ese crucecito ya no se me mueva. Ese cruzadito ya no se me mueva, miren. Nada más así. Y una vez que sientan que ya quedó fijo, vamos a dar vueltas aquí. Aquí vamos a tratar de que cada vuelta quede bien acomodadita, pegadita a la vuelta anterior, para que al momento de colocarla al pecho de Candy Candy se vea muy bonita, miren. Así bien acomodadita cada vueltecita. Pueden ir acomodando el moñito también, dándole forma. Y vamos a ir de esta manera, dando tantas vueltas como ustedes quieran hasta que quede tal y como a ustedes les guste. Una vez que ya esté como a ustedes les guste, nos vamos a la parte de atrás, a la parte trasera del moñito, y vamos a hacer aquí un nudo para fijar el moñito. No vayan a cortar la hebra una vez que lo hayan fijado, porque vamos a coser todavía la pieza al pecho de Candy Candy. Voy a hacer otro nudito más. Muy bien. Amigas, perdón por el ruido de mi celular. Amigas, estoy un poco agripada, tal vez mi voz se note, así es que una disculpa por ello. Y miren, así es como quedó. Y lo vamos a colocar en esta parte frontal del vestido de Candy Candy. No lo vayan a colocar hasta acá porque se ve feo. Candy Candy no tiene el moño en el cuello, lo tiene en el pecho, así es que debe de ir acá, más abajo. Ahí es donde se va a ver bien, bien bonito. Aquí simplemente vamos a dar unas puntadas con la hebra que no sobró. Y miren, aquí doy una puntada en el cuerpo y voy a pasar por la parte trasera del moñito. Ahí se va el moño. Ahí, ¿ven? Vamos a pasar ahora por la parte trasera del moño, atravesando ahí donde dimos las vueltas, amigas. Y así vamos a dar varias puntaditas hasta que quede bien fijo. Ahorita voy a dar otra puntada en el cuerpo y así hasta que quede el moño bien, bien fijo. Y así es como habrá quedado. Miren qué bonito se ve. Si quieren ustedes el moño más ancho, pues como les decía hace rato, pueden hacer otras 2 vueltecitas. Muy bien, vamos a realizar ahora detalles del rostro. No habíamos hecho la naricita. Tomen su aguja lanera para que traten de ubicar exactamente el centro de la carita de la muñequita de Candy Candy. Una vez que tienen el centro, vean, cuento 1, 2 puntos. Voy a hacer lo mismo del otro lado, 1 y 2 puntos. Ahora voy a entrar por cualquier parte de la cabecita. Miren, quedó con una separación de 3 puntos. Entonces entro por cualquier parte de la cabecita y voy a salir en donde tenía mi primer marca, que es aquí. Muy bien. Me voy a pasar ahora a donde tenía la segunda marca. Dejen un pedacito de hebra allí al final, ahí donde entramos inicialmente en la cabecita. Dejen un pedacito de hebra porque nos va a ayudar para perder esta propia hebra. Y miren, vamos a estar ahí dando puntadas en donde había yo puesto los 2 marquitas. Entro aquí donde tenía la segunda marca y salgo en la primera. Y voy a dar tantas vueltas como yo quiera hasta que me guste la naricita. Siempre se los digo, hay personas a las que les gusta una nariz que apenas si se nota y hay otras a las que les gusta más marcadita. A mí me gusta más marcada, así es que voy a dar aquí varias vueltas. Aquí lo más importante son 2 cosas. Una, que quede la nariz bien centradita y que cada vez que vayan haciendo una puntadita acomoden de esta forma, vean, para que se vaya viendo bien hermosa esa nariz, amigas. Y miren, aquí ya di varias vueltas, creo que di como 5 o 6, ya quedó como yo quiero y ahora voy a salir acá donde entré inicialmente. Debo salir exactamente en el mismo punto, aquí. Ya veo que mi nariz haya quedado, bueno, que la nariz de Candy haya quedado preciosa. Voy a hacer aquí 2 nuditos, amigas. Y voy a perder esos nuditos hacia adentro de la cabecita.
Muy bien, vamos a hacer ahora las cejas. Estas se hacen de manera muy fácil. Aquí yo puse alfileres para fijar, bueno, para que me quede bien. Entro en cualquier punto. Miren, aquí se ve algo muy negro que es cuando pegamos los ojitos. Digo, cuando hicimos las pestañas. Y vamos a salir en, miren, aquí está la pestañita del ojo, vean, de aquí me voy en diagonal 1, 2 y 3 vueltas hacia arriba. Allí pongo la primer marca. Voy a contar ahora varias, a ver, aquí está mi marca, 1, 2, 3 vueltas ahora hacia arriba. Miren, aquí está una, permítanme, 1, 2, 3 vueltas hacia arriba y voy a contar 2, 3, 4, 5. Veamos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos hacia la derecha. Ahí ponemos la segunda marca, vean, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, otros 7 puntos y vamos a poner ahí la marca ya que corresponde a la otra ceja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me voy a bajar en diagonal hacia mi derecha. 1, 2, 3, 4 vueltas. 3 vueltas, amigas, 3 vueltas. Observen que les haya quedado exactamente en ambos ojos, exactamente igual, y ya podemos bordar las cejitas. Miren, aquí voy a salir, entro por arriba, por cualquier punto de arriba, y voy a salir donde tengo el primer alfiler. Ya esto se hace rapidísimo. Aquí lo importante es que las dos cejas les queden lo más parecidas una a la otra. Entro aquí y salgo en la otra marca. Vean, bien fácil, amigas. Ahí está. Vamos a quitar esa marca y vamos ahora a entrar hacia la última marca que tenemos ahí. Esa de color rosa. Bien. Entramos en esta última marca y salimos arriba donde entramos inicialmente. Ya sabemos, allí simplemente vamos a hacer un nudito y perdemos hacia adentro como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y miren qué bonita se ve, amigas. Le dio una vista muy tierna. Vamos ahora a hacer el cabellito. Para hacer el cabellito tomamos nuestra hebra de color amarillo mango y vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 20. En la vuelta número 21 vamos a hacer 32 puntos bajos y un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 68 puntos bajos y vueltas 22 y 23, un punto en cada punto, terminando la vuelta 23 con 68 puntos. Cuando hayamos terminado hasta allí, amigas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme, retomo mi labor y voy a hacer aquí un punto deslizado y voy a hacer 10 cadenas. 2, 3 y así hasta hacer 10. Ya tengo las 10 cadenas. Voy a enganchar mi hebra, me salto las últimas 2, me las voy a saltar y me regreso haciendo 8 puntos bajos. Aquí yo 1, 2 y así hasta obtener 8. Así sería el primer cabellito de la frente, de la parte de enfrente de Candy. Vamos a saltarnos el siguiente punto. Aquí no trabajamos y en el siguiente hacemos un punto deslizado y comenzamos nuevamente. Muy bien, hacemos 10 cadenas, 8 medios puntos altos y así hasta obtener 10 cabellitos iguales a este. Muy bien, una vez que terminamos el cabellito, vamos a colocarlo en la cabecita de Candy Candy. Aquí están los cabellitos, estos deben obviamente quedar en la parte frontal. Si recuerdan, hicimos 10, traten de que quede bien centrado, que queden 5 hacia en la mitad, entre 5 y 5, que queden perfectamente a la mitad. Miren, que los laterales, tomando como referencia las cejas, que queden a una distancia igual. Miren, son 3 puntos aproximadamente entre el cabello y las cejitas. Atrás también acomoden bien, jalen bien, que no queden burbujas en la cabecita.
todo lo que sea necesario. Lo van a sentir ajustado, sí, pero de eso se trata. Ya que lo hayan acomodado, miren, aquí quedó, les van a quedar 1, 2, 3, 4, de 4 a 5 vueltas por la parte de atrás. A esa altura les debe de quedar el cabellito ya bien acomodadito, amigas. Repito, tengan cuidado de que aquí, miren, 1, 2, 3 puntos. Vamos a ver del otro lado. 1, 2, 3. Debe de quedar a la misma altura. Y de aquí enfrente vamos a tomar como referencia donde terminan las cejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Más o menos esas son las referencias para que el cabellito quede bien colocado. Recuerden que aquí tenemos 10. Cuentan los primeros 5 y la mitad debe de quedar perfectamente ubicada al centro de la carita. 5 cabellitos a la derecha, 5 a la izquierda, y que queden bien centradita esa mitad. Eso va a ayudar, pues son detalles importantes que hacen que se vea mucho mejor el trabajo que hacemos, con más calidad. Una vez que ya tengan todo esto, que ya esté bien acomodado, al final, cuando terminaron de hacer el cabellito, tendrían que haber dejado hebra larga para con esa coser a la cabeza de Candy Candy. Lo que voy a proceder ahora es a ensartar mi aguja lanera y vamos ahorita a comenzar a coser el cabello. Miren, ya está ensartada mi aguja. Voy a entrar aquí de donde terminé. Aquí terminé, vean. Justo ahí voy a entrar. Lo más cerquita de donde terminé voy a entrar. Y aquí me voy a recorrer unos 3 puntitos. No es recomendable coser la cabecita punto por punto, porque se notaría demasiado y no se ve bien. Entonces nos recorremos unos 3 o 4 puntitos y así ya se ve mucho mejor. Vean. Entonces aquí donde salí voy a entrar justo al siguiente punto, muy cerquita entro. Aquí vean, aquí, y ya me recorro mis 3 o 4 puntitos. Ahí, amigas. Muy bien, ahí vamos. Den like a los videos, por favor, apóyenme con eso. Es un apoyo de su parte muy grande con tan solo dar un like. Y miren, allí ya salimos. No quiere. Si les pasa esto y les cuesta trabajo, pueden ayudarse con sus pinzas, ¿eh? Jalan, no jalen demasiado porque miren, se ve esto feo. Así es que jalen solo lo suficiente que se vea natural. Aquí voy a entrar exactamente al siguiente punto, muy cerca. Dejen acomodo el cabellito que no se me mueva. Si ustedes quieren poner alfileres, está muy bien, ¿eh? Todos los alfileres que quieran para que no se les mueva. Y voy a coser de la forma en que ya les dije el resto de la cabecita. Aquí, como les decía, entro muy cerca al siguiente punto. Y una vez que entré, ya me puedo recorrer unos 3 o 4 puntos más adelante. Muy bien, voy a terminar de coserla y vemos qué es lo que sigue. Ya terminé, amigas. Vamos ahora a realizar las coletas de Candy Candy. Las hice varias veces, se los confieso, porque no me gustaba cómo quedaba. Así es que para ustedes ya no va a ser difícil, ¿eh? Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. A partir de la vuelta número 2 vamos a trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos, pero recuerden, en bucle trasero. Vamos a la vuelta número 3, que también la vamos a trabajar en bucle trasero, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo haremos durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Ya no les explico cómo se trabaja en bucle trasero porque ya lo hicimos en varias ocasiones. Muy bien, una vez que hayan ustedes terminado, miren, les va a quedar un circulito parecido al que tengo yo aquí. Entonces, aquí van a comenzar haciendo 62 cadenas. Les tienen que quedar 18 a 20 cabellitos, amigas, ¿eh? Entonces, hacen sus 62 cadenas. Las 2 últimas se las van a saltar, solo son para subir la labor, y nos vamos a regresar haciendo 60 medios puntos altos. Aquí llevo 1, engancho, entro a la siguiente cadena, engancho, saco y tejo los 3 juntos. Y así voy a hacer mis 60 medios puntos altos.
Muy bien, voy a realizarlo, amigas. Así es como quedaría el primer cabellito. Vean, aquí lo que vamos a hacer es, nosotras con nuestra mano vamos a terminar de enroscarlo. Vean, vamos a terminar de enroscarlo. En algún momento tal vez se haga un poquitín más lacio, pero solo un poco. Y vamos a lograr obtener el tipo de cabello que tiene Candy. Lo tiene chinito, pero no tan cerrado. Así es que así lo vamos, cada cabellito lo vamos a acomodar como acaban de ver. Lo que haremos es, nos saltamos este punto y en el que sigue haremos un punto deslizado. Y vamos a hacer otra vez 62 cadenas y 60 medios puntos altos. Ya terminé toda la vuelta, vean. Ya aquí simplemente, vean, salieron 9 cabellitos, amigas, 3, 6, salieron 9 cabellitos porque si recuerdan la última vuelta la terminamos con 18. Al final hacen una cadena para fijar y dejan hebra larga lo suficiente para coser este circulito. Miren, este circulito es el que vamos a coser más adelante una vez que quede el cabellito terminado a la cabecita de Candy Candy. Entonces dejan su hebra larga y van a hacer ahora... traten de ubicar los bucles que quedaron libres en donde hicimos los 6 aumentos. Tienen que quedar aquí una bucles en los que nos quedaron 12 bucles y este pequeño donde nos quedaron 6. Donde quedaron los 12 bucles, amigas, aquí van a ser 6 cabellitos, todos del mismo tamaño y van a ser 3 aquí al centro. En esos bucles van a ser otros 3 cabellitos, amigas. Recuerden, este es un proyecto no para principiantes, así es que estoy segura que me entienden perfectamente. Una vez que hayan hecho esos cabellitos, amigas, repito, les tienen que salir de 18, incluso 20 cabellitos. Y van a acomodar el flequillo de Candy Candy, tratando de dejar un pequeño espacio en la parte frontal de la carita. Y miren, aquí este cabellito está casi pegadito. Van a dejar un pequeño espacio entre cada cabello y los van a ir acomodando, incluso como a ustedes más les guste. Como siempre les digo, traten de tener una imagen cerca del personaje que están haciendo. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, voy a entrar por cualquier punto de aquí de la cabecita, esperen un segundo, y voy a empezar a coser los cabellitos ya que quedaron como a mí me gustan. Vean. Voy a jalar ahí para que se pierda ese cabellito y voy a dar una segunda puntada aquí. Y después me voy a ir al siguiente. Me voy al siguiente cabellito, vean cómo entro por debajo. Y voy a entrar allí mismo, así. Y me voy al siguiente cabellito. Y voy a hacer lo mismo en cada uno de ellos, amigas. Así voy a pegar todos los cabellos. Pueden ustedes, si así lo desean también, utilizar silicón para pegar el cabellito. Muy bien. Yo ya cosí ahí una coletita, vean. Ya cosí la primer coleta. Vamos a colocar la segunda. Ya la coloqué aquí con alfileres. Traten de que una vez que quede la primera, la segunda les quede a la misma altura. Miren, aquí es donde estoy marcando con mi dedo. Es donde terminó el círculo, vean. Aquí está terminado ese círculo. Ahí es, en ese contorno de donde está este círculo es donde vamos nosotros a coser. Aquí. Muy bien. Entonces, vamos a contar de aquí donde inicia el primer cabellito, vean. Vamos a contar hacia adelante unas 5 vueltas y vamos a comenzar el círculo que les digo. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas hacia adentro, vean, aquí. Y de la parte de arriba va a ser donde esté el primer cabellito, aquí. Aquí nace este primer cabello, aquí, vean, aquí va a ser donde empieza el circulito, pero de la parte de arriba. Eso va a hacer que nos quede bien parejito y las 2 coletitas nos queden exactamente iguales. Muy bien, entonces ese círculo lo tienen que ubicar ustedes perfectamente y una vez que ya lo tienen colocado pueden utilizar sus alfileres para que no se les mueva. Y ya simplemente vamos a ensartar la aguja lanera
para empezar a coser. Déjenme acomodar un poquito. Voy a acomodar los cabellitos que están aquí para ubicar. Miren, aquí está el circulito que es donde yo voy a empezar a coser. Denme un tiempo para ensartar mi aguja lanera y vamos a empezar a coser, amigas, aquí en todo el contorno del circulito hasta que quede fija el cabellito de Candy Candy. Una vez que queden fijos, amigas, ya solo nos restaría hacer estos moñitos que llevan la cabecita. Recuerden que los hice con material de la marca La Abuelita. Es exactamente como hicimos el moño del pecho, este rojo, pero el del cabellito es de 6 vueltas. Tomen en cuenta que como es de la marca La Abuelita, este queda un poquitito más grueso. Entonces, si ustedes llegan a decidirse a hacerlo con material de marca Sinfonía, tal vez tengan que hacer 7 o incluso 8 vueltas. Pero es exactamente como hice el moño del pecho de Candy Candy, pero son 6 vueltas. La realización es exactamente la misma. Repito, si lo van a hacer con material de la marca Sinfonía, tal vez tengan que hacer 7 u 8 vueltas, pero es exactamente el mismo procedimiento que el pecho. Y miren qué bonito se ve. Yo elegí como les decía, porque siento que el tono se asemeja muchísimo al tono de los moños que tiene Candy Candy en el anime. Ya simplemente los van a coser y eso es todo, amigas. Y pues así llegamos al final de la realización de Candy Candy. Espero que les haya gustado, la verdad es que está preciosa. Lo único que nos resta es poner un poquito de rubor en su carita. Yo creo que es muy importante que este paso no se lo salten, que le pongan el rubor. Recuerden que, como les decía, ella es la Tarzán pecosa. Entonces sí es importante. Aparte de que a las muñecas le da una vista muy bonita el colorcito en su carita. Pues en especial a Candy Candy, porque pues ella es pecosita. Muy bien, y esto le va a dar una vista preciosa, preciosa. Así es que no dejen de hacer este paso. Espero que les haya gustado este tutorial. La verdad, yo estoy muy contenta con el resultado. Me gustó muchísimo. Está teniendo una aceptación increíble con todas ustedes y eso se los agradezco muchísimo. No dejen, por favor, de dar like, activar la campanita de notificaciones, de compartir y comentar el canal. Muy bien, recuerden que tengo mi otro canal que se llama Cometa Crochet. Allá hacemos otro tipo de proyectos también muy, muy bellos. Así es que las invito a que vayan a conocer a mi otro canal. Vean qué preciosa quedó nuestra Candy Candy, amigas. Es un proyecto que deseaba hacer hace mucho, mucho tiempo. La verdad, todavía no me sentía preparada para realizarlo, pero pues llegó el momento. Y creo que se logró el objetivo. Quedó bien bonita. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho.